Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana que hemos tenido muchos números, de los buenos y de los no tan buenos. Don Nicolás Vial. Buenas noticias, malas noticias, a medias, depende también del prisma como se vea, porque tuvimos IPOM, tuvimos IMASEC, índices que de alguna manera también van mostrando algo que ya señaló el Banco Central en el informe de política monetaria. El segundo semestre va a ser bastante más lento. Más lento porque la base de comparación parece que es más alta, es más... Lento pero seguro, dicen. Sí, vamos con la primera gráfica, señor director, para graficar, valga la redundancia, lo que fue los últimos números entregados por el Banco Central IMASEC, correspondiente al mes de julio. A ver, 3,3% lo decía Nicolás en el mes de julio. El primer semestre habíamos crecido 4,8%. Claro. Mejor primer semestre en 6 años. Bueno, un aterrizaje que se esperaba. 2,1% cae la minería. Se explica aquí un poco el aterrizaje. Y ojo, que el carro de la economía lo empuja lo no minero. Servicios, comercio, algo generoso en generación de puestos de trabajo que realmente se siente en el chileno de a pie, por ejemplo. Así es, aquí está el prisma, porque por un lado estuvo por sobre las expectativas, pero fue el menor nivel en todo el año. Ahí la mala noticia. Vamos también con el informe de política monetaria, porque ahí sí que están las buenas nuevas que entrega el Banco Central en este diagnóstico, el tercero del año correspondiente al mes de septiembre. El gran titular: hay una mejor mirada para la economía este año. Si en junio teníamos un crecimiento entre 2,5% y un 4%, sube el techo y el piso a un 4% y un 4,5%. Quedamos como un segundo piso, podríamos decir. Claro. ¿Y por qué? Porque también ha habido un dinamismo que el primer semestre explica también que haya una mejora en las estimaciones, pero tranquilidad. Vamos a la tercera gráfica y aquí sí que son datos positivos. Sobre todo el primero que les voy a mostrar. Tiene que ver con la inversión. Una inversión que había caído los últimos 4 años en nuestro país. Según los datos del Banco Central, va a subir un 5% este año, va a crecer la inversión. Veníamos de 4 años con crecimiento negativo de la inversión, lo que refleja un poco las cifras de crecimiento de los últimos 4 años. Ojo, el cobre, que ha estado hoy en la disyuntiva, más baja que caída. Un promedio 2,95, dice el Banco Central. Sí, cayó 3,01 en junio. Exactamente. Ese es el promedio, un poquito más bajito, todavía le queda un margen de caída, sí, de acuerdo a lo que calcula el Banco Central. Y la inflación, 3%. Efecto del dólar. Esto más o menos es el rango que siempre el Banco Central dice, esto es lo ideal, una inflación de entre 2 y 4, 3%. La inflación sana, digamos. Sí. Ni muy para arriba ni muy para abajo. Porque no es sano que los precios no suban, aunque la gente diga, no, lo mejor es que la vida se mantenga o baje. No, esto también quiere decir que la economía no está con mucho carbón. Evaluación que hizo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre el IMASEC, sobre el IPOM. Distintas miradas, por supuesto, de los temas que también ponemos en la mesa aquí en Mirada Económica. Las tasas de crecimiento, tal como lo dijimos siempre, se moderan en el segundo semestre porque tenemos bases de comparación más exigentes. Pero hay otra buena noticia, que es constatar que son los sectores no mineros los que están empujando el carro. Esta es una corrección muy significativa que ocurre a pesar de que las condiciones externas, según expresa el propio IPOM, relevantes para Chile, las condiciones de la economía mundial, se deterioran. O sea, a pesar del deterioro respecto del IPOM anterior, el deterioro en las condiciones externas, la economía chilena mejora sus proyecciones de crecimiento. Siempre dijimos que la economía chilena no es invulnerable a esto, pero que está bien preparada. Y yo creo que lo que está mostrando la economía chilena en este momento es una resiliencia significativa frente a los shocks externos. Eso está llegando a la gente. Nos gustaría que fuera más lo que llegara, pero está llegando. ¿Y está llegando a través de qué? A través de un incremento muy significativo en el empleo asalariado privado, que son los empleos de mayor calidad. Palabras entonces del ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Vamos a estar conversando de este y otros temas de la economía junto a Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Sergio, siempre un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Sergio, lo decía el ministro de Hacienda, aquí hay una suerte de moderación, no es algo nuevo, hay un sinceramiento. El segundo semestre va a ser más acotado, va a ser de cifras un poquito más aterrizadas respecto a lo que vimos el primer semestre. ¿Y por qué? Sí, totalmente. Ustedes lo comentaron hace un momento. La base de comparación es mucho más exigente en el segundo semestre. La verdad que el año pasado lo pasamos muy mal en el primer semestre precisamente porque... 0,6 de crecimiento. La actividad minera flaqueó mucho, principalmente por la minera escondida que estuvo paralizada. Y por lo tanto, el segundo semestre ya veníamos repuntando y esa base comparativa más alta nos va a generar, entre comillas, mayores problemas porque va a costar crecer más también. Pero
me sorprende absolutamente lo que aterrizó en cuanto a expectativas el Banco Central, que ya eleva ese techo a un 4,5%, y es algo que el mercado no tenía para nada incorporado. La verdad que es un salto importante en cuanto a expectativas, y si lo dice el Banco Central, la verdad que hay que ponerse muy contento porque obviamente que tiene antecedentes para validar esa opinión. Ahora, pero siempre hay dos conceptos que juegan en el informe de política monetaria, cuando se es muy optimista, muy pesimista. ¿Fue muy optimista el Banco Central con este rango mayor en techo y piso, como decíamos? Sí, yo creo que es algo un poco más optimista, y creo que va de la mano también con lo que ha estado pasando con el tipo de cambio. Porque esta semana estuvimos muy atentos a toda esta información, y muy importante también fue la reunión de política monetaria, en donde el Banco Central ya ratifica el hecho de que va a subir tasas. Y eso creo que va de la mano con tratar de frenar el alza que está teniendo el tipo de cambio, porque si sube mucho el dólar nos va a pegar en inflación. Por lo tanto, por un lado, ya da buenas señales, da buenas perspectivas de que la economía va bien, aumenta la proyección de crecimiento, y por otro lado eso da pie para poder subir las tasas más tranquilamente. Entonces creo que está todo muy conectado, y creo que va muy de la mano también con tratar de frenar el alza del tipo de cambio. Por lo tanto, me sorprende, pero de todas formas creo que hay espacio para que crezcamos sobre el 4%, que yo la verdad que he sido bastante optimista en ese sentido también. Sergio, para que la gente entienda en la casa, ¿en qué fundamenta el Banco Central esta subida de techo y de piso que hemos comentado acá? Para tenerlo claro, cuáles son las señales que se están viendo, porque veníamos justamente después del último IMASEC, los últimos números, de una discusión sobre expectativas que era todo lo contrario. O sea, la gente no está sintiendo el crecimiento económico, en los sueldos, en el desempleo, algo que está pasando que los números no se notan. Y ahora como que uno siente que esta señal del Banco Central como que se da vuelta la tortilla, y ahora como que todos contentos, un poco polar también la discusión. Sí, eso es llamativo, porque en general el Banco Central es muy conservador en sus visiones, y por eso llama la atención, pero hay que tener en cuenta que el gran cambio para la economía este año en Chile es el salto significativo en la inversión. Y ese es un tema muy relevante, y probablemente de eso se desprende que hay... ¿Cómo se concreta eso en la práctica, perdón? ¿Cómo se concreta para que la gente entienda algo como la inversión? Sí. ¿En qué se concreta? A ver, yo te pongo en términos muy simples un ejemplo para que se entienda y por qué la demora que llegue a la gente esta mejoría en la economía. Uno decide hacer una inversión. Esa inversión probablemente es comprar una maquinaria. Se hace la solicitud, se evalúan las maquinarias, se va a China, se va a Alemania, se compra la maquinaria, se importa, ya pasaron varios meses. Y de todos esos meses en donde se pensó y se hizo la inversión y finalmente llega la maquinaria, de ahí a ponerla en forma, aceitarla y que empiece a funcionar, pasan otros meses. Y finalmente eso conlleva, después que haya un operario que tiene que trabajar con la maquinaria. Y después de eso viene ya el contratar a una persona. Por lo tanto, es un proceso que es bastante largo, y lo primero precisamente es la inversión, y que nace a partir de mejores expectativas. Si las expectativas de la economía mejoran hacia fines del año pasado, principios de este, es cuando se empiezan a tomar estas decisiones de hacer inversiones. Y eso va paulatinamente traspasándose a la economía, y ya en una vuelta más lenta todavía llega finalmente a mejor empleo. Por lo tanto, es entendible que la tasa de desempleo esté subiendo y que todavía la cosa como que no se sienta en la calle. Siempre hay un rezago, se dice, entre el índice o actividad económica y cuánto empleo se va generando. Y eso te lo pregunto, ¿es por la confianza? Porque siempre la confianza tiene un rezago aún mayor, o desconfianza muchas veces. Sí, totalmente. Lo primero siempre, y hay una conexión muy directa entre confianza, mejores expectativas y el crecimiento económico. Y precisamente en los últimos años teníamos muy malas expectativas, y por eso la inversión estaba muy alicaída y costaba crecer. Ahora está pasando exactamente lo contrario. Hay mejores perspectivas, hay más certidumbre, y finalmente eso lleva a que las decisiones de parte de la empresa y en el futuro de parte de los consumidores también gasten más, inviertan más, y eso reactive la economía. Y en ese proceso estamos en este momento. Sergio, dentro de las declaraciones que revisamos del ministro de Hacienda, decía, a ver, la economía está aguantando un poco los choques externos, no tan potentes como hace un par o 3 años, pero son choques externos. ¿Cuánto puede quizás eso aterrizar las expectativas? No tanto la guerra comercial, me fijo más que todo lo que ha sucedido esta semana, la semana pasada, cruzando la cordillera de los Andes. Sí. ¿Puede afectar eso el ritmo de nuestra economía, o sencillamente ya Argentina es algo externo a lo nuestro? Bueno, siempre los economistas, los analistas somos muy buenos para explicar lo que pasó en el pasado. y por lo tanto, hacer proyecciones, siempre también uno se pone un poco el parche en telería de que todo está bien
siempre y cuando no pase algo que pueda cambiar esas expectativas. Y eso también lo hace el Banco Central y todos los analistas miramos la economía de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? Está todo en general bien en Chile, pero hay que tener en cuenta que los shocks externos, guerra comercial, depreciación de las monedas latinoamericanas, nos pueden golpear. Hasta ahora eso está relativamente contenido y es un riesgo menor, pero que está ahí. Y sin duda, si es que la guerra comercial sigue avanzando y el cobre se nos va a $2 la libra, y si es que en Argentina el peso se sigue depreciando y hay una crisis política nuevamente en Brasil, eso nos va a pegar. Y eso puede cambiar completamente estas buenas perspectivas. Pero si eso no pasa, y que lo más probable es que no tengamos tantos riesgos o no se materialicen esos riesgos externos, la verdad que todo se cumpla y tengamos un crecimiento muy favorable sobre el 4%. Pero siempre hay que tener cuidado con que puede cambiar el panorama y esas cosas externas que están pasando nos pueden afectar sin duda. A ver, y hay un factor que tú decías al principio, Sergio, que es el tipo de cambio, el dólar. Porque, claro, cuando está muy alto el dólar, eso puede impactar a la inflación, porque finalmente los productos importados o insumos importados son más caros. Hay que verlo solamente en la benzina. Bueno, aquí en septiembre siempre la benzina sube. Es un clásico. Es un clásico, pero ya a nivel de otros meses, no estacionalidad, digamos, cuando hay un dólar cercano a los 700 pesos, uno podría pensar, y te hago la pregunta, que la inflación podría subir en los próximos meses. Sí. Hoy en día el tema del dólar, petróleo, benzina, como que no se está notando tanto, porque a raíz del MEPCO las bencinas van subiendo paulatinamente. Antes era mucho más fácil de darse cuenta porque las bencinas subían 20, 30 pesos de una semana a otra. Y ahí nos preocupábamos. Ahora, lentamente las bencinas han ido subiendo y eso se ha ido traspasando a diferentes productos de la canasta. Y eso va a pegar en la inflación. Y por eso es que el Banco Central ya ve una inflación cerrando el año en torno al 3%. Y si es que sigue subiendo el dólar, nos va a golpear un poco más también. Ahora, hay que tener cuidado con eso porque pasa netamente por factor dólar. No es que la economía esté agarrando mucho impulso y se estén generando presiones inflacionarias a partir de mucho consumo, que ahí sí hay riesgo y ahí el Banco Central tiene que tomar las medidas más agresivas. Ahora esto es algo que estamos en cierta medida internalizando, importando, y no es tan grave, pero igual hay que tener cuidado y es precisamente por eso que también entiendo lo que ha hecho el Banco Central esta semana es precisamente para contener de cierta manera la depreciación del peso, el alza fuerte que hemos tenido el dólar. Que ha sido Sergio, por último, antes de ir a la pausa, fuera del tema que tú comentabas de las bencinas, de los combustibles, este dólar rozando, acariciando los 700, ¿qué otros sectores puede golpear? En un mes como septiembre, que por ejemplo uno puede pensar, el retail se puede estar abasteciendo para fin de año, las compras de paquetes turísticos a la gente que quiera viajar. Un poquito, ¿dónde debiera pegar ese dólar hoy día casi 700? Sí, yo creo que el factor probablemente más importante es benzina y es transporte, que eso de una u otra manera se va transmitiendo hacia los pasajes de los buses, hacia andar en auto y también probablemente en el futuro pasaje aéreo. Por lo tanto, ahí hay un factor importante que se traslada al conjunto de la economía más rápido, más lento en diferentes situaciones. Obviamente estamos también cerca de fin de año y mucha gente está planificando sus próximas vacaciones, por lo tanto también ahí puede golpear. Y ahí hay que tener cuidado porque tampoco es tan malo que el dólar suba dependiendo del lugar a donde nos podemos dirigir. Obviamente ir a Estados Unidos nos va a salir más caro porque tenemos que pagar en dólares, pero por ejemplo ir a Argentina o ir a Brasil, en donde sus monedas se han depreciado más, es probablemente muy atractivo de todas formas viajar a esos países. Entonces ahí hay un efecto y otro efecto también es todos los artículos importados, acercándonos a Navidad, eventualmente artículos electrónicos, puede que esos precios se adecúen al nuevo dólar hacia los próximos meses y por lo tanto no sería una mala idea anticipar compras probablemente antes de fin de año. Vamos a hacer una pausa en Mirada Económica, vamos a seguir hablando también del dato de IMASEC de esta semana, hay varios detalles ahí, pero antes matizamos y ponemos también un tema en la mesa que es súper relevante. Con el anuncio de armonización tributaria, este proyecto que está en el Congreso, hay un elemento que es súper relevante, el de la obligación de usar una boleta electrónica. Se terminaría la boleta del papel. El punto es, ¿qué pasa con los pequeños comercios, con el kiosco, con las panaderías? ¿Se va a poder aplicar esto de alguna manera para evitar una mayor evasión del IVA? Lo revisamos en la siguiente. Hay varias ventajas. La primera es que estamos transitando a la modernidad. Yo, por ejemplo, no entiendo nada de electrónica. Todo cambio es bueno, pero vamos a ver bajo qué concepto. Si es por progreso del país, hay que darle. Hace casi 10 años, Juan Peña tiene este bazar en la comuna de Recoleta. No sabe de computación y mucho menos. Tiene correo electrónico, sin embargo, en un tiempo más podría verse obligado a modernizarse, dejar de dar las boletas de papel que hasta hoy conocemos y emitirlas vía electrónica. No van a obligar a contratar una empresa que no ponga internet,
porque sin eso la boleta electrónica no va a funcionar. Y eso va a significar para nosotros un local pequeño que parece un kiosco, un gasto, me va a generar gasto. Se trata de uno de los puntos de la reforma tributaria que busca igualar el tránsito de la factura de papel a la electrónica. En términos simples, los comercios que no tengan este mecanismo podrán usar las máquinas POS donde se operan las tarjetas. Si no tiene ese dispositivo, el Servicio de Impuestos Internos va a instalar una aplicación en el celular del comercio que le permita desde ahí mandar y enviar la factura electrónica. ¿A dónde? Puede ser a un correo electrónico o puede ser incluso por WhatsApp. La pregunta es, ¿para qué? Con esto vamos a formalizar la economía, vamos a contribuir a reducir la evasión. Yo creo que se los va a complicar a todos, digamos a la gente mayor. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no estamos metidos en este sistema de todo electrónico, de todo mandar por WhatsApp, por Facebook. Actualmente la evasión del IVA bordea el 20%. Con esta medida se espera disminuir esa cifra en 1,5 puntos. Toda medida tendiente a reducir la evasión es conveniente y hay que apoyarla. Otra cosa son las modalidades o de qué manera nosotros la implementamos. En este sentido, lo que hay que tener especial precaución es, en primer lugar, la capacitación. Estábamos pensando de hacer un curso para poder lograr hacer ese tipo de cosas. Entonces, y el curso, no sé si lo impartirán gratis, no tengo idea, pero hay que hacerlo. Según el ministro de Hacienda, está contemplada una campaña de difusión. Mayor tecnología, menor impacto en el medio ambiente, eliminación del timbraje, parte de lo que traería el fin de la boleta en papel que hasta hoy conocemos. Mirada económica. Mirada económica. Aumenta el control de tu empresa con BTR Negocios, que te entrega las herramientas para que sigas avanzando y ofrece packs a tu medida, como el doble pack conectado full con Internet Mega 400 más 2 líneas telefónicas, un call center exclusivo y un servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrátalo a 39.990 pesos mensuales por 6 meses en btr.com. BTR Negocios, vívelo hoy. Seguimos conversando de la coyuntura económica con Sergio Tricio. Sergio, a ver, se viene el 18 de septiembre, o sea, queda ya nada, 10 días para el comienzo de las celebraciones, 7 días. A ver, las personas que quizás, según datos de la autoridad, se gastan 200.000 pesos más o menos en este mes, sobre todo en la semana peak, podríamos decir. ¿Cuál es el formato hoy día quizás más adecuado? La gente está más instruida ya el tema del avance en efectivo, la tarjeta, los que no tienen tarjeta, sencillamente ordenarse. Algo bien de a pie, bien doméstico, pero un mes que es complicado, el tercer mes que más se gasta en el año. Sí, y más este año que tenemos muchos días feriados y que la verdad que la fiesta va a ser larga. Bueno, yo siempre sugiero en este tipo de situaciones tratar de unir fuerza y eventualmente salir, obviamente disfrutar ramadas y todas las cosas que uno puede hacer en esta época, pero también juntarse en familia, hacer un buen asado y hacer una buena vaca para finalmente... literalmente para disfrutar en familia. Yo creo que eso es importante y ahí se puede ahorrar buenos pesos. Eso por un lado. Y respecto al financiamiento, bueno, siempre ser responsable, siempre ser ordenado, pero como ya estamos encima, al final hay que aprovechar parte del aguinaldo probablemente, ojalá haber ahorrado previo a estas fiestas, y si se necesita hacer alguna compra, también se puede financiar, ojalá no con avance efectivo, a no ser que existan buenas condiciones, que a veces los bancos entregan buenas facilidades sin interés en algunos casos, y a tratar de aprovechar ese tipo de facilidades. Más aún si es un periodo que puede ser costoso, también siempre nosotros recomendamos la compra en 3 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito, que es un financiamiento muy barato y que puede amortiguar en cierta medida los gastos fuertes que sean en esta fecha. Recordemos un poquito de eso. ¿Por qué se recomienda las 3 cuotas sin interés y no llegar, por ejemplo, a 12 cuotas? Que uno diría, bueno, es mejor porque finalmente estoy distribuyendo y voy pagando menos. Claro. Pero tiene un costo finalmente. Claro, porque lo que ocurre es si uno se va a gastar en una época de este año, que es una semana, y pasarlo muy bien, no tiene ningún sentido alargar ese gasto por mucho tiempo. Siempre lo que se recomienda es que los gastos, dependiendo del periodo en que se gasten,
es como se tienen que financiar. Si uno financia unas vacaciones eventualmente con 12 cuotas o 24 cuotas, uno no alcanza a pagar en un año las vacaciones que se dio para refinanciar nuevamente otro tipo de gastos de ese tipo. Entonces, por eso hay que ser súper responsable con respecto a el consumo que uno realiza, que sea muy similar el financiamiento que uno busca para ese gasto. Y importante lo que siempre hemos conversado aquí en Mirada Económica, que vienen los gastos de septiembre, pero después vienen de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, hay que planificarse también mirando hacia el próximo año. Qué mala onda, Nico. Pero es que bueno, hay que hacerlo. Vienen 6, no, Qué amargo. Sí, no, a esta altura, de que una semana a fiestas patrias. Bueno, pero... No, por eso te digo. ¿A dónde, sabes tú? Pero bueno, es cierto. O sea, hay que mirar hacia adelante y no quedarse con la fiesta aquí del 18. Sí, totalmente. Y bueno, una muy buena manera de administrarse en ese sentido es que uno siempre, ojalá, todos los gastos básicos y todos los gastos habituales, supermercado, arriendo, colegio, uno tiene que pagarlos con los ingresos estables. Y los gastos extra... El gasto fijo, podríamos decir. decir. Claro, gasto fijo. Y los gastos extra, que son vacaciones, que son la Navidad y que son el 18, por ejemplo, uno debería financiarlos con los extras, que es el aguinaldo eventualmente, o un bono, o algún pololito extra que una persona pueda hacer para financiar y darse ese gusto. Sergio, lo último antes de terminar, también en otras cosas que fijarse, la famosa carga anual equivalente, los seguros que me cobran, ¿qué elementos las personas pueden tomar en consideración al momento de pedir un crédito? No solamente ahora, sino que son cosas de educación financiera que parecen de perogrullo, pero siempre son importantes recalcar. El tema del CAE, ¿qué otras cosas se pueden ir fijando la persona? Cotizar más de lo recomendable, porque siempre uno le dicen, tienes un crédito preaprobado, fácil ahora, 500 lucas, y uno dice, lo tomo ya como si fuera un regalo, y no es un regalo. Sí. La gran trampita que existe siempre desde las instituciones financieras es que a uno muchas veces le ofrecen una muy buena tasa. Y esa muy buena tasa esconde finalmente otros gastos, como es un seguro de cesantía y otros costos que están asociados, que eso nos llevan a el denominado CAE, que es la carga anual equivalente, que es un concepto muy importante que uno tiene que tener en consideración. Para evaluar un crédito, uno siempre tiene que mirar esa carga anual equivalente y, por ejemplo, cuando uno hace un avance en efectivo, eventualmente puede tener una muy baja tasa de interés, pero los costos de administración, los gastos fijos por el avance, a veces encarecen mucho ese préstamo. Claro, ¿cuánto y eso es está al incluido mes en el el CAE. costo total finalmente que tiene ese crédito? Claro, que en este caso se evalúa anualmente, la carga anual equivalente, que es el famoso CAE, que no es el CAE de la universidad, claro, sino que es el CAE financiero. Y ahí primero es analizar el CAE y comparar con otras alternativas, pero siempre mirando al mismo plazo. O sea, no es lo mismo un CAE para un crédito de 3 meses respecto a otro CAE para un crédito de 12 meses. ¿Ya? Por lo tanto, y también dependiendo del monto, tienen que ser cosas que puedan ser comparables. Por lo tanto, siempre es bueno cotizar, preguntar en varias instituciones financieras, ojalá hacer el ejercicio, un crédito a 12 meses de 1 millón de pesos, veamos en diferentes instituciones cómo está ese CAE. Y en función de eso, tomar la decisión de con qué institución financiera quedarse. Sergio Tricio, muchas gracias por venir aquí a Mirada Económica. Siempre un agrado tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Vamos a ir con otra nota, Andrés, que también tiene mucho que ver con... Y bien dolorosa. Y súper dolorosa. Sí, porque casi un 90% en 4 años. Los precios de los medicamentos van al alza y así lo demostró un estudio que muestra cuánto han subido los remedios de marca más consumidos en nuestro país. Laboratorios y farmacias se enfrentan, era que no, por la responsabilidad en el incremento que afecta, era que no, a millones de chilenos. Claro que están más caros. Yo que tengo que tomar un medicamento todos los días, es caro. La gente mayor es la que más sufre y es cierto. Imagínate, a veces ganan 180.000 pesos y gastan 80.000 pesos en puro remedio. Para muchos no es una sorpresa, lo saben, lo han visto y vivido. Los remedios en Chile están más caros, los precios simplemente no paran de subir. Yo tendría que gastar alrededor de 40.000 pesos porque yo tomo hipoglucin y Eutirox. Así que sin mi seguro médico no me podría alcanzar. Un estudio reveló que los medicamentos de marca más consumidos han subido hasta un 89% en los últimos 4 años. Este inhibidor de apetito pasó de costar casi 13.000 pesos a más de 26.000 y este fármaco para tratar tipos de diabetes subió más de un 70% desde el 2014. ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que los laboratorios. Son los laboratorios que ponen el precio. Nosotros solamente, históricamente, colocamos un margen de utilidad que después de todos los gastos nos queda una ganancia,
que va entre un 5, un 7, un 10%, depende de la farmacia. Una visión que comparten en toda la industria de las farmacias, aunque los chilenos reclaman que hay poca competencia. Y dicen hay competencia, pero no hay competencia, porque entre las farmacias es muy poca la diferencia. Pienso que son las farmacias porque hay farmacias que son más baratas y otras más caras. Y el que fabrica esto debe tener un estándar de precio en lo que es remedio. Según la Cámara de Innovación Farmacéutica, que reúne a más de 20 laboratorios internacionales, el costo de los medicamentos ha subido casi un 15% en 4 años, pero en las farmacias los precios han crecido un 55%. Nosotros podemos responder por el precio a nivel de laboratorios, ¿no es cierto? Y otra cosa es lo que pasa a nivel de farmacia. Probablemente una de las explicaciones sea un problema de falta de competencia a nivel de la distribución y la comercialización. Por eso el gobierno ingresó más de 80 indicaciones a la ley de fármacos 2. Aseguran que su aprobación impactará en el precio de los medicamentos. Mejorar la competencia, aumentar la transparencia, poder proveer de mayor cantidad de otras empresas que se instalen en Chile, mejorar la distribución. Una ley que podría estar aprobada recién el 2019. Mientras, esta aplicación compara el precio de medicamentos y muestra en qué farmacias están los precios más bajos. Aquí descubrieron que un antialérgico bioequivalente puede costar 8 veces menos que el de marca. Existen bioequivalentes, ¿ya? Que es muy importante de saberlo, que son lo mismo que los de marca, y también que existen medicamentos más baratos en la farmacia independiente. Herramientas que permiten paliar en algo el alto precio de los medicamentos, los fármacos, su costo y competencia parecen continuar sin un remedio claro. ¿Cuánto tiempo que llevamos hablando del costo de los medicamentos? Por lo menos en primera plana, desde la colusión del mercado de las farmacias, allá el año 2008, hace 10 años. Y aquí, por supuesto, lo vamos a seguir comentando. Siempre está arriba. Un tema súper relevante. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica. Nuestro Twitter, @Mirada Económica. Consultas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Y sigan, por supuesto, aquí con toda la información en Canal 24 Horas. Nos vemos. Chao, chao. Esté bien. Mirada Económica.